Hola a todos, vamos a continuar con los videos sobre el metabolismo de los carbohidratos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la glucólisis, uno de los procesos importantes y complejos que se producen en el metabolismo de los carbohidratos, porque en este caso se estará realizando la oxidación de la glucosa. La glucólisis es una vía importante generadora de ATP y se pueden realizar en la mayoría de las células, porque existen dos tipos de glucólisis, una aeróbica y otra anaeróbica. En este caso, la glucólisis se va a estar realizando en el citoplasma, en el citosol. También conocida este proceso como la vía de Embden-Meyerhof. Y aquí vamos a producir, a partir de una molécula de glucosa, vamos a producir dos moléculas de piruvato, en el caso de la glucólisis aeróbica, y en el caso de la glucólisis anaeróbica vamos a estar produciendo lactato. Entonces, en la glucólisis se va a estar realizando en dos etapas. Aquí le vamos a mostrar una imagen para que vean las dos etapas. Una primera etapa que es etapa o fase, que es la oxidativa, y luego también la fase preparatoria, que es la primera fase. La fase oxidativa es la segunda fase, donde vamos a ver cómo se produce el ATP en todo este proceso. Se va a ver puntualmente, como en unas estrellitas amarillas, donde están puntualizadas los ATP. Y vamos a ver primero cómo se va a preparar cómo se va a realizar en la primera fase, en la fase preparatoria, todo este proceso metabólico. Entonces, hay una serie de reacciones que se van a estar realizando de diferentes tipos, entonces, para realizar todo este proceso. En la primera fase vamos a ver las reacciones que vamos a estar realizando aquí. Vamos a tener una primera reacción, que es la reacción de fosforilación. Como ven aquí, la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato mediante la enzima hexoquinasa, y necesita para esto una molécula de ATP para poder fosforilar la glucosa y que se convierta, como he dicho anteriormente, en una glucosa 6-fosfato. Esa es la primera reacción. En la segunda reacción vamos a ver cómo la glucosa 6-fosfato se va a convertir en una fructosa 6-fosfato. Si se fijan, esta reacción es una reacción reversible. Aquí en esta reacción se va a convertir la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato en una primera parte, y ya en la forma definitiva esa fructosa 6-fosfato, que es la que va a continuar en el proceso metabólico. Esa fructosa 6-fosfato en una reacción reversible va a necesitar la enzima fosfofructoquinasa y una molécula de ATP. Entonces, con esa molécula de ATP se va a convertir en fructosa 1,6 bifosfato. Se llama bifosfato porque en esos dos carbonos se van a encontrar justamente moléculas, o mejor dicho, grupos fosfato, y se va a terminar con una molécula de ADP. Luego la molécula fructosa 1,6 bifosfato se va a convertir en dos triosas. Esas dos triosas se sintetizarán a partir de una enzima llamada aldolasa, y ahí vamos a tener la formación de una triosa llamada dihidroxiacetona-fosfato y de la siguiente triosa, gliceraldehído 3-fosfato. Como ven aquí, este es el punto culminante de la primera fase, que es la fase preparatoria, con la reacción de la reacción de las dos triosas con la intervención de la enzima triosa fosfato isomerasa. En este punto concluye la primera fase y luego continuamos con la segunda fase, que es la fase ya productora. Aquí ven en una imagen cómo va la secuencia de esas reacciones. Recuerden que es una vía, va en una secuencia abierta, y entonces se ve hasta la producción de las dos triosas. Luego continuamos con la segunda fase, que es la fase productora de ATP. En esta segunda fase vamos a continuar a partir de una de las triosas formadas en la fase anterior, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Aquí ese gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en una molécula 1,3 bifosfoglicerato, y luego vamos a continuar
para la formación del primer 3-fosfoglicerato. Eso a partir de la enzima fosfoglicerato quinasa para continuar a la siguiente reacción, donde vamos a formar el piruvato, el fosfoenol piruvato. Entonces ese 3-fosfoglicerato se va a convertir en fosfoenol piruvato y luego en piruvato a partir de la enzima piruvato quinasa. Entonces ese piruvato, ese fosfoenol piruvato que se sintetiza, que se convierte luego en piruvato, entonces ahí vamos a tener esa enzima, un punto importante por la piruvato quinasa en este punto. Aquí concluye la segunda fase con la formación de esas moléculas de piruvato, que se forman dos moléculas de piruvato porque esta fase de generación de ATP se realiza 2 veces. Aquí le dejo la imagen, la gráfica, donde ven que esa fase oxidativa o generadora de ATP se produce o se realiza 2 veces. Entonces, esa glucólisis, como decíamos, que es la degradación de la glucosa para formar ATP, que se realiza de manera aeróbica y anaeróbica, se va a realizar en el citosol, pero con la particularidad de que la aeróbica también se puede realizar en la mitocondria. Entonces, esa glucólisis aeróbica que va a degradar esa glucosa en CO2, agua y ATP, entonces se va a realizar en la mayoría de los tejidos, pero con una puntualización de que va a producir esa glucosa 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de acetil-CoA, y va a producir en total entre 36 y 38 ATP. Tiene un alto rendimiento energético, por eso es muy importante en todo el proceso del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, luego también es importante señalar sobre la glucólisis anaeróbica. Como decía anteriormente, se realiza en el citosol, pero se va a realizar, por ejemplo, en tejidos como los glóbulos rojos que no tienen mitocondria, también en los tejidos del ojo, en los glóbulos blancos, que son tejidos que no requieren oxígeno para realizar su proceso metabólico. Entonces, aquí esa glucosa va a producir 2 moléculas de piruvato, pero su producto final va a ser 2 moléculas de lactato y la producción de ATP, que será mucho menor en este caso. Entonces vamos a tener isoenzimas como la LDH que también va a interactuar en este proceso, que es bueno conocer también esa formación, y el rendimiento energético de esa glucólisis, como decía anteriormente, la glucólisis aeróbica va a producir entre 36 y 38 ATP. Aquí les voy a dejar la imagen donde ustedes van a ver todos los pasos, todos los puntos de esa producción y ese rendimiento de esas 36 o 38 ATP, donde tenemos un primer punto que es en la vía glucolítica, la vía de Ender o Meyerhof, donde se van a producir entre 6 a 8 ATP. Siempre es bueno resaltar aquí que la activación o la fosforilación de esa glucosa va a restar esos 2 ATP, por lo tanto ahí va a ser la producción de 6 a 8 ATP. Vamos a tener un segundo punto de rendimiento donde el piruvato, esas dos moléculas de piruvato que se produjeron, se van a convertir en 2 moléculas de acetil-CoA, y en esa producción se van a producir, valga la redundancia, 2 moléculas de NAD reducido, y esas 2 moléculas van a producir 6 ATP. Y tenemos una tercera etapa en esa producción energética donde esas 2 acetil-CoA van a entrar al ciclo de Krebs, van a realizar todo su proceso, su vuelta en el ciclo de Krebs, y van a producir 24 ATP. Por lo tanto, esos 24 que se produjeron en el ciclo de Krebs, más los 6 ATP de los cofactores reducidos que se produjeron, ahí tenemos 30, más los 8 que se produjeron en la vía glucolítica, ahí tenemos los 38 ATP que se produjeron aquí de manera íntegra. Entonces, ahí les voy a dejar también una imagen con los puntos donde también esa glucólisis tiene puntos de regulación, como su modificación alostérica, sus enzimas reguladoras, y cómo realiza toda la parte de ese transporte que se realiza ahí en ese proceso. En el caso de la glucólisis anaeróbica, la producción de ATP solamente va a ser de 2 ATP en este caso.
¿Por qué es tan importante la glucólisis? Porque tiene funciones como la generación de ATP, como hemos visto, pues una gran producción de ATP va a generar precursores para la síntesis de otros metabolismos, de otros procesos, como el 3-fosfoglicerato, que va a ayudar a la formación de un aminoácido como la serina, y vamos a tener también la producción de piruvato, que también nos va a ayudar a la producción de otro aminoácido como la alanina. Y vamos a tener otros efectores que van a ayudar justamente en el proceso de la síntesis de la hemoglobina, que son factores también influyentes para que se pueda realizar todo el proceso de subida media de manera organizada. Hasta aquí este proceso de la vía glucolítica. Nos vemos en el siguiente video.